Buenos días, alumnos de sexto grado. En esta ocasión, como segunda clase de la unidad de mayo, tenemos los afijos para el curso de razón. Recordemos un poco sobre la clase anterior. ¿Qué hablábamos? Hablábamos sobre esta imagen, ¿les trae algo a la mente? Hablábamos sobre la estructura y la morfología de la palabra, ¿cierto? ¿Y qué habíamos repasado o aprendido sobre la morfología o estructura de la palabra? Que se dividía en dos partes, que eran morfemas y lexemas, ¿cierto? Que el lexema era la raíz, la parte fija, invariable, y también tenía morfemas, que eran la parte variable, la que se modifica, la que cambia, ¿correcto? Pues bien, en esta imagen, por ejemplo, tenemos a manera de rompecabezas palabras que están separadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la primera, supermercado. Si lo leen completo, diría supermercado, ¿sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué viene a ser super? Super viene a ser un. ¿Alguien por ahí lo intuye? Un prefijo. Y mercadito, mercadote, mercader, mercadería. ¿Qué viene a ser merc? La raíz o lexema. Y ado es la parte que va a variar, igual que super. Entonces, si es la parte que va a variar, vendrá a ser un afijo. Entonces tenemos supermercado. De la misma manera, armamos la segunda palabra, subterráneo, antideportivo, transformación. ¿Qué nos da a entender entonces esta imagen? Para los que de repente todavía no les ha quedado claro, que la palabra tiene una estructura que está formada pues por una parte fija, que es la raíz, y se le adiciona, se le aumenta distintos prefijos o sufijos para cambiar el significado de esta palabra y así crear nuevas palabras con distintos significados. Muy bien, eso fue lo que vimos la clase anterior. Ahora trabajemos con el tema de los afijos. Bien, entonces para empezar colocaremos pues la fecha en nuestros cuadernos, lunes 8 de junio del 2020. ¿Sí? Ahora bien, comencemos. Los afijos. Los afijos, como bien lo recuerdan de la clase anterior, se dividían en dos. Recuerden que los afijos también son conocidos como morfemas. Entonces se dividen en dos. Morfemas gramaticales es el primero y los morfemas gramaticales se refieren a la variación o modificación de acuerdo a qué, de acuerdo al género y de acuerdo al número. Es decir, por ejemplo, que las palabras van a cambiar de acuerdo a su género. ¿Cómo podría ser? Vamos a empezar con la palabra más simple, gato, por ejemplo, un animal, ¿no? O si ustedes quieren otro más complicado, elefante, rinoceronte. Vamos por gato. En cuanto al género, nosotros indicamos gato y le ponemos la O al final. Gat viene a ser la raíz y la O viene a ser el género y ese viene a ser el morfema gramatical. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra ya está modificada. Gato porque está hablando de un solo felino y que tiene género masculino. Pero si nosotros nos estamos refiriendo a una gatita hembra, ¿cómo podríamos decirle? Gata. Y ahí observan cómo cambia. Entonces, a ese tipo de variaciones o modificaciones se le llama morfemas gramaticales. De la misma forma con el número. Si yo tengo varias felinas hembras, diré gatas. Y la palabra vuelve a cambiar. A la A se le agrega una S. Entonces es de esta forma a la cual nos referimos con la variación o modificación de las palabras. Antes nosotros solamente, en cuarto, en quinto, solamente hablábamos con respecto a la variación en cuanto a raíz o prefijos o sufijos. Pero pues ya va siendo momento de que comprendan que hay dos tipos de variaciones en cuanto a lo que son los morfemas.
Uno es la gramatical, que se refiere al género y al número, y otro vendrá a ser los morfemas derivativos, que en la próxima imagen vamos a observar. Bien, morfemas derivativos, también conocidos como afijos, son la parte variable de la palabra, es decir, que puede ser modificada. Se dividen en dos clases, prefijos y sufijos. En este caso, ahí recién viene la subdivisión. Y aquí tenemos un pequeño esquema para que lo tengan en cuenta. Los afijos, como bien lo acabamos de mencionar, son prefijos y son sufijos. En el caso de los prefijos, pueden ver las letras resaltadas con rojo. En esta ubicación van a estar los prefijos, y en el caso de los sufijos, pues cambia, miren la ubicación al final de la palabra. En el prefijo al inicio y en los sufijos al final. Y bien, si hablamos de morfemas derivativos, tenemos que hablar de las dos clases, ¿no? Acabamos de mencionarlo, prefijos, que son, pues un prefijo es un morfema de tipo derivativo que se coloca justo delante de la raíz de otra palabra, cambiando su significado original, claro. Y tenemos un perfecto ejemplo en los antónimos que ya hemos visto en los meses anteriores, ¿cierto? Cuando nosotros formamos un antónimo morfológico, usamos un prefijo de negación. Este prefijo de negación va a cambiar el significado de la palabra por su opuesto, y es el mejor ejemplo que les puedo dar con el concepto de prefijos que acabamos de observar. Dice que va a ir pues delante de la raíz de otra palabra y va a cambiar el significado original. Si yo digo higiénico, es una persona limpia, y si yo digo antihigiénico, le coloco un prefijo, pues estoy diciendo que esa persona no es limpia, que es una persona desaseada, que es una persona sucia. Entonces, ¿ven? Cumple el concepto que estamos observando. Y vamos a trabajar a ver un ejemplo de prefijo. Tenemos el prefijo des, más la palabra colgar. La palabra solamente, solita la palabra colgar, significa pues que yo voy a colocar algo sobre un gancho, sobre una superficie, lo estoy colgando, ¿no? Pero si le coloco el prefijo des, la palabra vuelve a ser descolgar, y ahí cambia el significado nuevamente. Ya no lo estoy colocando, sino lo estoy sacando, ¿no? Lo estoy retirando. Tenemos el prefijo re y le sumamos la palabra mirar. Remirar, igual, remirar, que significa mirar dos veces, ¿no? Volver a mirar. Siguiente, pre, juzgar. Pre es el prefijo antes. Antes, y juzgar es hacer un juicio crítico de alguien. Entonces, antes de emitir un juicio o una opinión sobre alguien, vendría a ser el significado de la palabra prejuzgar. Ahora bien, una vez que hemos entendido sobre los prefijos, no solamente es reforzar un conocimiento que ya manejábamos, el prefijo siempre va antes, pre, antes, pre, antes. Siempre hay que razonar de ese modo. Vamos con las clases de prefijos. También este tema está variando un poco, porque nosotros lo hemos visto de forma muy general años anteriores, pero ahora pues ya vamos a manejar las clases de prefijos, pero separadas por grupo de significado. Por ejemplo, tenemos prefijos de negación. Los prefijos de negación son partículas que al unirse a determinadas palabras forman antónimos u opuestos, que es lo que les acababa de mencionar, ¿no? Que nosotros usamos para formar los antónimos morfológicos, o sea, los antónimos de forma. Tenemos algunos prefijos de negación en los ejemplos: atípico, incomunicar. Y también una pequeña aclaración aquí: el prefijo in se convierte en im, con m, antes de b y p. ¿Por qué? Porque si recordamos las reglas de ortografía, que de repente estaremos viendo meses después, pero que también las hemos estudiado el año anterior, cuando yo tengo una letra n o m y tengo una duda de si es n o m, lo único que debo hacer para acabar pues no con mi duda es ver qué letra le sigue. Si la letra que le sigue es la B o la P, automáticamente esta letra que está en duda tendría que yo estar seguro o segura de que es una M. ¿Por qué? Porque la regla ortográfica dice que antes de una B o una P siempre irá una M. Es por esto que este prefijo in también es usado como im con M. ¿Por qué? Justamente por esta regla, ¿no? Entonces vemos un ejemplo de esta explicación. Tenemos el prefijo de negación in con n más la palabra paciente, y tendría que decir impaciente, ¿no? Pero por la regla de ortografía cambiamos la n por la m para que se escuche fonéticamente mejor, y
impaciente. Y así vendrían a ser pues la formación de las nuevas palabras usando los prefijos de negación. Como segundo tipo tenemos los prefijos de oposición, oposición contrario a. En un inicio, cuando hemos formado los antónimos morfológicos, y voy a aclarar porque quizás algunos de ustedes me dirán, Miss, pero esto también nos sirve como antónimo morfológico, como prefijos de antónimos. Sí, es cierto, pero ahora que lo estamos viendo de una manera más detallada, observamos que hay una diferencia entre negación y oposición. En el caso de oposición son partículas que se anteponen a determinadas palabras y sirven para idea de oposición, como anti, natural, contra, decir. Recuerda, dice que cuando los prefijos anti y contra se anteponen a una palabra que empieza por R, esta se duplica. Esto nuevamente hay que mencionar que también lo hemos estudiado en el uso de la R y la R en curso de ortografía años anteriores, ¿no? Y ya esto lo manejábamos. Cuando una R está entre dos vocales, en este caso está entre la A y la E, siempre se duplicará la R para transformarla en una R. Eso es una regla ya del uso de la R. En este caso pues nos explican que anti y contra. ¿Por qué? Porque estos prefijos anti y contra finalizan con una vocal. Y en la siguiente palabra también tiene una vocal después de la R, entonces acaba estando la R entre dos vocales. Por eso la regla ortográfica se cumple en el caso de estos dos prefijos. Entonces nos está aclarando para que no escribamos de manera inadecuada o con errores ortográficos que contra más réplica será contrarréplica. Como tercer grupo tenemos a los prefijos de situación. Los prefijos de situación nos indican lugar o situación, o sea, lugar, ubicación, ¿no? En qué está situado, cómo está ubicado, dónde está ubicado. Tenemos el prefijo sobre, que significa encima de. Acá tenemos un ejemplo, sobrevolar. Siguiente, ante, que significa delante de. Tenemos un ejemplo, antesala. Extra, que significa fuera de. Un ejemplo, extramuros. Inter, que significa entre. Internacional. Sub, que significa debajo de. Y tenemos el ejemplo de submarino. Muy bien. Bien, definitivamente hay muchos prefijos más, ¿no? Pero muchos de ellos ya pertenecen a raíces griegas o latinas que van a formar parte de otro tema de la clase, ¿no? Entonces por eso no ahondamos mucho en eso. Ahora vamos con el segundo tipo de afijo derivativo o morfema derivativo, que viene a ser los sufijos. ¿Y qué son los sufijos? Son morfemas de tipo derivativo, ¿ven? Nos vuelve a decir el concepto, de tipo derivativo que se ubican después de la raíz para formar nuevas palabras. Muy bien, se ubican después, tenemos acá la raíz, nin, más el sufijo es, que nos da como resultado la palabra niñez. Nuevamente, ventan, que es la raíz, más el sufijo illa, que nos da ventanilla. Camión, la raíz, el sufijo ero, y nos da como resultado camionero. Esta parte de los sufijos es muy interesante porque aunque ustedes piensan que se forma así de la nada, tiene una razón de ser. Por ejemplo, el sufijo es siempre nos va a ayudar a formar sustantivos. El sufijo illa es un diminutivo. Puertilla, puertecilla, almohadilla, maquinilla, es un diminutivo. Siempre que coloquemos illa en alguna raíz, vamos a formar una palabra en diminutivo. Y el sufijo ero, pues el sufijo ero siempre nos va a ayudar a formar adjetivos. ¿Quién usa el camión? El camionero. ¿Quién trabaja con el pan? El panadero. ¿Quién arregla las flores o trabaja en los jardines? El jardinero. ¿Quién arregla nuestros zapatos? El zapatero. ¿Se dan cuenta? Entonces este sufijo nos va a dar origen a adjetivos y así poco a poco vamos a ir aprendiendo en el tema de los sufijos, que antes pues solamente ustedes trabajaban con lo que eran los morfemas gramaticales que nos daban el número y el género, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, puerta, puertita, puertas,
portezuelas. Entonces ahora sí estamos aprendiendo un poquito más, ya de forma más minuciosa, cómo es que estos sufijos tienen su razón de ser y depende de qué sufijo yo voy a formar, pues en este caso miren, sustantivos, diminutivos, adjetivos. Bien. Y como bien les decía, pues esta vez vamos a ahondar un poco más en nuestros conocimientos con las clases de sufijos. Y tenemos aquí una tabla que les va a ayudar, espero que la repasen, es muy importante, ¿sí? Porque de repente esta tabla va a venir mucho de la evaluación, porque esta tabla nos está indicando conocimiento nuevo que ustedes no tenían, que es muy importante que también lo adicionen a lo que ustedes ya saben sobre prefijos y sufijos. Por ejemplo, hada significa, dice, contenido o golpe, cucharada, manotada. El sufijo age significa la acción, sabotaje, patinaje, anclaje, ¿se dan cuenta? Ansia significa cualidad, elegancia. Anos, que realiza una acción, tirano. Ansa, resultado de la acción, mudanza. Si yo me mudo, ¿qué estoy haciendo? Una mudanza es el resultado de la acción. Sion es la acción y el resultado. Imitación, multiplicación, actuación. Dat significa calidad, amabilidad. Dor, que realiza una acción, pescador, trotador, caminador. Aquí tenemos pues lo faltante de la tabla, es una tabla larga, ¿sí? Porque hay muchos sufijos que ustedes quizás no conocían su razón, su significado, ¿no? Yo les recomiendo que todos lo lean detenidamente y traten de aprenderlo, ¿no? Porque es importante. Bien, y una vez explicado este tema, vamos a practicar. Clasifica las siguientes palabras según el significado de sus prefijos. Tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 palabras. Todas tienen prefijos, todas cuentan con un prefijo y lo que nos está diciendo la indicación es que las clasifiquemos según el significado de cada prefijo. Y acá tenemos los significados. Algunos serán prefijos de negación o de contrariedad, oposición. Otros serán prefijos de lugar o de situación, como los vimos, los de ubicación o situación. Y otros también serán los de tamaño o cantidad. Vamos a ver. La primera palabra, posgrado. Posgrado viene a ser un prefijo de situación. Pos, el significado de pos es después de. O sea que se refiere al lugar o a la situación o la ubicación. Y la tachamos porque yo siempre les recomiendo que hagan este proceso para que estén muy seguros de que ya están usando esas palabras, ¿no? Vamos con microbio, micro, pequeño, vendrá a ser cantidad o tamaño. Tachamos. Afónico. A es el prefijo. ¿Y prefijo a de qué es, chicos? Muy bien, prefijo de negación. Tachamos. Ante, ayer. Ante significa antes de. ¿Y antes de a qué se está refiriendo? ¿A tamaño, a negación, al lugar? Al lugar, antes. Subrayar. Acabamos de leer, creo, ese prefijo en las otras diapositivas. Sub significa debajo de. Incluso cuando ustedes van a hacer un título se les indica, ¿no? Subrayen. Lo que quiere decir subrayar, poner una raya debajo de la palabra. Y si estamos hablando de que es debajo de, estamos hablando de ubicación, ¿cierto? Y aquí está subrayar, tachamos. Bianual, anual es año y bi es 2 años. Y si bi, el prefijo bi significa 2, ¿dónde va? Muy bien, en cantidad, tachamos. Imbatido, batido o abatido quiere decir una persona que ha caído, ¿no? Que ha sido vencida. Imbatido que no ha sido vencida. Si batido es que ha sido vencida y imbatido es que no ha sido vencido, entonces estamos hablando de un prefijo de negación, claro. Disculpar, culpar, echarle la culpa a alguien, ¿no? Y disculpar, no echársela, pues mis, claro, muy bien. Entonces ese disculpar será un prefijo de negación. El siguiente, multiusos. Si ustedes recordarán, multi significa varios. Y si es varios, estamos hablando de cantidad. Entonces, multiusos, varios usos, cantidad. Marcamos. Tridente.
Esto está interesante, ¿no? Si ustedes que les gusta mucho la mitología, hablamos de que el dios Poseidón tenía un tridente. ¿Por qué le dicen tridente? Porque tenía pues 3 dientes. ¿Qué se le dice diente a cada palito que le salía del tridente? Y tri es prefijo de cantidad, que significa 3. Por eso le decimos trisílaba, 3 sílabas. Entonces, si tri es prefijo de cantidad, ¿dónde va a ir? Correcto, aquí. Ilegal. Legal, algo que está permitido. Ilegal, que no está permitido. Y si es no, estamos hablando de negación. Tachamos. Interfono. Hablábamos hace un momento de inter, ¿no? Inter es entre un lugar, entre una ubicación. Entonces, ya saben por dónde va. Interfono irá en lugar o situación y tachamos. Está quedando 4, me parece que es súper fácil como para que puedan continuarlo ustedes solitos. Vamos con el siguiente ejercicio de esta práctica. Dice, relaciona cada prefijo con la raíz adecuada. Entonces tenemos acá la lista de prefijos y por aquí la lista de palabras o raíces. Entonces vamos. Sub. Mi sub puede ir con cualquiera. Yo puedo decir submasaje, subsuponer, subbordo, subradio, subdormido, subsuelo, subsonido, subuso, subdotado, subpatín. Claro, sí. Pero nosotros tenemos ya en nuestro manejo de vocabulario, en nuestro conocimiento de nuestro léxico, ya pues palabras que están más predispuestas a diferentes prefijos. En este caso, si hablamos de sub, el más acorde con sub será subsuelo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Del mismo modo, ultra. Ultra, ultrasonido. Super, dotado, claro, superdotado, que tiene muchos dotes, muchos dones, superpoderes podríamos decirlo. Monopatín, muy bien, monopatín, estamos hablando pues de estos vehículos o estos pequeños juguetes o dispositivos, ¿no? Para correr, pero con una sola rueda, ¿no? Extra, no, mira, acá me equivoqué, hidromasaje. Semi, ¿con quién iría? Semiuso, claro, cuando no está nuevo, pero tampoco está muy usado, ¿no? Semiuso, semiusado. Transbordo, que es subir de un lugar a otro, es decir, yo estoy en un avión, voy a ir a otro avión, voy a transbordar. Presuponer, antes de suponer, multirradio y extra dormir. Les recomiendo por favor que en su cuadernito lo trabajen del mismo modo, con reglita y con los colores, porque así, a pesar de que miren, hemos hecho bastantes flechas, pues se diferencia el camino de cada una porque usamos distintos colores. Bien, y una vez que hemos practicado, tenemos nuestra actividad. Encierra o sombrea la palabra que no pertenece a la familia de los siguientes prefijos. Cada uno de estos cuadros tiene 4 palabras. 3 de ellas tienen relación con el prefijo que está en la parte superior de cada uno de los cuadros. ¿Sí? Pero una de ellas no pertenece a esa familia de prefijos. Ustedes tienen que averiguarlas según sea el vocabulario que manejan. De preferencia, tratar de hacerlo con sus conocimientos y si no, recurrir a un diccionario. ¿Bien? El segundo, descompón, dice las siguientes palabras, como en prefijos, raíz y sufijo. Esto nos va a servir a manera de práctica, porque la siguiente clase va a ser evaluada en vivo. ¿Sí? Así que ustedes tienen que practicar lo más posible este tema de lo que son descomponer las palabras morfológicamente en prefijo, raíz y sufijo y también practicar lo que es, ¿qué cosa? Les dije que aprendieran los prefijos y los sufijos y su significado. De eso va a depender la nota siguiente. ¿Bien? Entonces yo espero que tomen seriamente este tema porque es muy interesante y muy bonito. Nos permite aprender cómo nosotros formamos nuestras palabras, cómo se forma nuestro propio idioma. ¿Sí? Y bueno, mis niños, para finalizar ya, no se olviden de transcribir a sus cuadernos de teoría desde la fecha. Estoy recibiendo muchos comentarios sobre que si la ficha o no la ficha, al final creo que terminan más confundidos. Así que
Estoy tratando de esquematizar el trabajo para que ustedes puedan trabajarlo solamente desde este vídeo. Y les estoy agregando la fecha para guiarlos más o menos desde donde ustedes van a poder transcribir a sus cuadernitos. Recuerden trabajar de manera ordenada, por favor. Entonces, viendo este video, pueden transcribirlo, ¿no? Dándole pausa si es que así lo quieren o en todo caso reproduciendo las veces que quieran. Además, ahora pues estos vídeos están viniendo de manera pública y les recomiendo que para que quizás no tengan que estar abriendo a cada rato el WhatsApp y dándole al enlace, pueden ustedes al finalizar la reproducción de este video darle suscribir a la campanita. Ustedes ya creo que la mayoría sabe cómo es este proceso. Le dan suscribir y así cada vez que yo publique un video, ya sea de la clase o para reforzar, ustedes les llegará este video de la explicación. Bien. Siguiente, desarrolla la actividad. Bueno, eso es un hecho. Tienen que desarrollar la actividad que acabamos de dejar y cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Muchas gracias chicos y hasta la próxima clase.